Muy buenas tardes, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, señores presidentes de las Cortes Supremas de los países iberoamericanos, amigas y amigos todos. Ustedes han tenido jornadas muy largas, de manera que no esperarán que yo haga un largo discurso. Voy a simplemente concentrarme en 3 puntos que me gustaría destacar con mi presencia aquí. Lo primero es agradecerles en forma especial que me hayan permitido decir unas palabras en nombre de la Secretaría General Iberoamericana en esta 16ª cumbre judicial. El saludo mío tiene que ver sobre todo con un sentimiento de agradecimiento y sobre todo de admiración por lo que ha sido en Iberoamérica la cooperación judicial. Yo creo que es un ejemplo en el mundo, ciertamente pocas regiones, si es que las hay, han tenido una contribución tan intensa a la cooperación judicial. Ciertamente ustedes han sido pioneros en estas cumbres, pero no han estado solos. También está la Conferencia de Ministros de Justicia, también está la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, la Conferencia Iberoamericana de Tribunales Constitucionales que se reunirá en las próximas semanas en España. Y yo creo que de esa colaboración surge una historia que ustedes conocen mejor que nadie, y en las contribuciones especiales que se han hecho en temas pioneros, yo diría, en la cooperación judicial, que van desde el estatuto del juez hasta los derechos de las personas usuarias de la justicia, los códigos de ética judicial, el acceso a la justicia, en fin, que en todo eso ha habido una enorme contribución. Y un punto que me gustaría señalar, porque ha estado muchas veces en el recuerdo de los jefes de Estado, es la contribución que han hecho ustedes con las Cortes Supremas, los Ministerios de Justicia y los fiscales o procuradores generales a la Iberred. Yo creo que este tema ha sido recogido en varias de las declaraciones de los jefes de Estado y ciertamente es una de las demostraciones del vigor y la variedad que han tenido las labores de estas cumbres. Creo que esta cumbre, la 16ª, porque he visto los antecedentes y los resultados, es una gran contribución también a la modernización de la justicia, a la calidad de la justicia. Y creo que los distintos campos que han trabajado, desde la modernización en la capacitación judicial hasta las estadísticas y los problemas, los portales, en fin, todo eso marca una continuación en seguir construyendo a través del diálogo, del cambio de ideas y de las experiencias compartidas el papel que la justicia tiene en nuestra Iberoamérica. El segundo punto es que, aparte de estas áreas específicas con que ustedes están contribuyendo a este tema, está lo que yo le llamaría la contribución central del Poder Judicial en América Latina, y se refiere un poco a la contribución al acervo iberoamericano. Como ustedes saben, en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno se inician en el año 1991, era una América Latina que terminaba con los autoritarismos, terminaba con las grandes crisis de los años económicas de los 80 y empezaba una nueva etapa de diálogo entre España, Portugal, Andorra y los países iberoamericanos. En ese momento, cuando nace la iniciativa, aprueban una carta con un mensaje que yo creo que sigue siendo un poco uno de los pilares de lo que yo llamaría el acervo iberoamericano. Los jefes de Estado dijeron en Guadalajara en el 91 lo siguiente, que era el propósito de convergencia entre la labor de los gobiernos, que está sentado en un acervo cultural común y además en la riqueza de nuestros orígenes y de su expresión cultural. Nuestra comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y en las libertades fundamentales. Pero en este marco, dijeron los jefes de Estado, se reafirman los principios de soberanía y de no intervención y se reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia sus sistemas políticos y sus instituciones. Yo creo que esta cooperación en el área de la justicia es, en el fondo, declarar a este tipo de esfuerzos como los grandes guardianes de esto que yo llamaría el acervo iberoamericano, que da lugar a la cooperación iberoamericana en todos los campos. En cierta manera, este es el campo quizá más variado y más intenso que tiene hoy en día la Conferencia Iberoamericana. El tercer punto que me gustaría destacar es un poco el de la próxima cumbre. Este año se va a celebrar en Cádiz la
segunda cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que parte, como decía, en el año 91. Se va a hacer bajo la inspiración de la Constitución de Cádiz. Los 200 años de la aprobación de la Constitución de Cádiz, la PEPA, que fue en cierta manera, como decía Croce, la primera vez que se le da un sentido político a la palabra liberal, en el sentido de favorecer y aprobar por primera vez en la historia, y finalizando un poco el largo periodo de la Edad Media, un poco grandes principios como la libertad de expresión, de pensamiento, la libertad de la soberanía nacional, la separación de poderes, la libertad de conciencia, el fin de la Inquisición. Todo esto yo creo que fueron elementos de una enorme importancia, hechos y basados en la representación de la soberanía de los pueblos. Y esto yo creo que fue en la historia de la humanidad y en la historia de Iberoamérica una enorme contribución. Yo creo que eso está presente en la Constitución, en lo que va a ser este año en la Cumbre de Cádiz, que tiene en la definición del gobierno español, que es la Secretaría pro tempore de esta conferencia, la idea de meditar sobre los temas que hoy nos convocan tanto en Iberoamérica como en el resto del mundo. Y yo quisiera traerles un poco esta reflexión final. Yo creo que estamos en un momento, no de una época de cambio, sino, como se ha dicho, un cambio de época. Quizá todavía no seamos conscientes de la profundidad de los cambios que se están gestando en este momento en el mundo. Cambios que tienen que ver ciertamente, en primer lugar, con la construcción de una nueva economía, con nuevos problemas, con nuevos motores, como son los motores del conocimiento. La construcción de una nueva sociedad con nuevas demandas sociales, sociedad de clases medias. Hoy tenemos en América Latina más del 50%, 60% de sus ciudadanos son ya clases medias, que tienen otra visión de las cosas, que tienen otra calidad de la demanda de sus objetivos en la sociedad. Todo eso convoca a nuevos problemas y nuevas definiciones. Otro tanto podría decir es un poco la entrada en los grandes temas globales. Ya hace tiempo que estamos con esto, pero cada vez más se va a ver en los años que vendrán. Y por último, ciertamente, un cambio muy importante en las relaciones internacionales. Se está produciendo la transferencia de poder económico más grande de la historia de la humanidad, desde el occidente al oriente. Todo esto creo que nos convoca a revisar un poco muchas cosas. Y en esa tarea cabe precisamente a la justicia la respuesta desde el punto de vista de sus responsabilidades a estos grandes cambios que están operando en el mundo. Por eso cuando ustedes hablan de modernización de la justicia, están de alguna manera acercándose a mirar un poco a ese panorama tan variado y tan rico que son las etapas que nos esperan en el mundo que estamos viviendo. Mundo conflictivo. Va a ser difícil, yo diría, de alguna forma, de las cosas que a mí más de alguna manera me promueven en la reflexión, es cómo vamos a hacer para convivir con distintos principios, distintas visiones del mundo, distintos valores. En todo eso, la tarea que va a tener, en cierta manera, los poderes jurídicos, el Poder Judicial, son realmente de una enorme trascendencia. Quizá la respuesta que ustedes están empezando a dar con estos grandes temas de modernización tenga que ver un poco con esa gran tarea que hay por delante. Iberoamérica es un ámbito especial. ¿Por qué? Porque nos une historia, la historia como siempre tiene activos y pasivos, nos unen las lenguas, nos unen las tradiciones, nos unen los valores compartidos, quizá visiones bastante comunes del mundo. Bueno, todo eso hace que esta región como tal esté esté convocada por estos cambios que están ocurriendo en la humanidad y tenga sus respuestas propias, hacia adentro pero también hacia afuera. En cierta manera, cada vez más yo veo a Iberoamérica como una región que va a tener un creciente poder, una creciente presencia en el mundo, y quizá estas experiencias no solamente alienten y de alguna manera nos modernicen en la forma de enfrentarlos hacia adentro, sino también en la forma de proyectar desde nuestros valores, nuestras visiones del mundo, nuestras maneras éticas de ver un poco la realidad económica, social y política hacia el resto de la humanidad. Si es así, entonces ciertamente estaremos contribuyendo a todo ello. Y estas cumbres, en la esfera de su competencia y todos los elementos que la componen, son ciertamente una forma de dar respuesta a estos desafíos. Por eso que lo felicito por lo que se ha hecho aquí, sí, le agradezco mucho como secretario iberoamericano la gran contribución que están a la labor de Iberoamérica en el mundo. Muchas gracias.